La verdad es muy simple. La verdad, nosotros como hijos de Dios sabemos que la única verdad es Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Y precisamente por esa razón, nosotros como legisladores del grupo del Partido Acción Nacional, del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, acudimos a dialogar con los pastores y líderes evangélicos precisamente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que esconder. Yo les dije en la reunión pasada a los pastores y líderes que aquí estaban, que a mí, yo tengo un patrón que es el que me pide cuentas, y ese es Dios. Y precisamente por esa razón, yo no me puedo conducir con mentira, ¿sí? Porque la verdad es absoluta. Todo argumento y toda justificación es demoníaca, es satánica, ¿sí? Entonces, yo le doy gracias a todos los grupos evangélicos, a los masones que están aquí, a la Iglesia de la Luz del Mundo que está aquí, porque de eso habla la pluralidad, ¿sí? Y si queremos hablar de que Elías, ¿sí?, retó, ¿sí?, a los que adoraban a Baal y mató a 400 hombres en una noche, sí, precisamente nosotros nos vamos a conducir en verdad como hijos de Dios. Y ahorita que hablaban, qué lástima que se fue el pastor Montoya, de la ética, a nosotros como hijos de Dios el Espíritu Santo nos redarguye, y no podemos venir como pastores o líderes evangélicos a preguntar en qué se basa la ética, porque a nosotros nos mueve el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos redarguye a toda verdad y a toda justicia, ¿sí? El derecho, ¿sí?, se va a la modificación en el artículo 24. Como lo dijimos, desafortunadamente no llegó el creador de esa reforma, que es de extracción priista, ¿sí? Nos hubiera gustado que él fuera quien compartiera qué fue lo que le movió. Ahorita, al artículo 24 se ha aprobado en 9 estados de la República, ¿sí? Se aprobó en el Congreso de la Unión, se aprobó en el Senado, y se requiere la mitad más uno de los estados en el país para que sea aprobado. Hay 9 estados donde ya fue aprobado el artículo 24. Sin embargo, el 40 van 16 estados, ¿sí?, y van a la par. Esos artículos tienen que ir aprobados a la par para no, precisamente, como comentaba el compañero, caer en un estado ateizante, ¿sí? En México hemos malinterpretado, ¿sí?, y todos aquí sabemos por qué razón. En México, ¿sí?, se ha manipulado que el Estado debe ser laico, pero a mí me gusta mucho el ejemplo que ponían de Estados Unidos. Estados Unidos es un Estado laico, pero al tomar protesta juran sobre la Biblia, y no hay ningún problema que sus billetes digan "en Dios confiamos". Y por alguna razón, a pesar de todos los problemas económicos y financieros a nivel mundial, todo el mundo voltea, todo el mundo voltea a ver qué dice Estados Unidos y cuál es la decisión de Estados Unidos. Y ellos no han hecho a un lado a Dios, como nos han ahorillado a nosotros en México, que está prohibido, ¿sí?, que está prohibido que cualquier funcionario haga uso, ¿sí?, de alguna plataforma de gobierno donde mencione a Dios. En Estados Unidos no sucede eso. En Estados Unidos no se le cuestiona si recibió al Dalai Lama, o si recibió al Papa, o si recibió a algún otro grupo, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios sabemos perfectamente, ¿sí?, si tenemos visión de reino, no vamos a andar como mendigos, no vamos a andar como bastardos, vamos a andar como hijos del Rey de Reyes, el creador del universo. Y precisamente porque yo creo en un Dios todopoderoso, yo analicé, ¿sí?, yo no tomo una decisión deliberadamente. Entonces, precisamente, ahorita que hablaban, el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Yo los invito a que oremos. Yo les comentaba en la reunión pasada,
bueno, la invitación se hizo principalmente a pueblo evangélico. Por eso yo me dirijo principalmente a los pastores evangélicos. Yo sé que los masones tienen algunas dudas, ahorita las esclarecemos. Sí. Entonces, la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Ustedes como pueblo de Dios, la Biblia dice, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Esa es nuestra verdad. ¿Sí? Entonces, y respecto a lo que comentaba usted de la participación que hay en la Iglesia Católica en España, no estamos en España, gracias a Dios. Muy bien, una mano allá del saco negro. Fuerte, por favor. Fuentes Martínez. Yo quisiera puntualizar que ya se leyeron los artículos del texto vigente y el artículo que fue reformado de acuerdo al Congreso de la Unión. Aquí hay dos cosas en este cuerpo. La primera es, creo que con los cristianos evangélicos no nos afecta. De toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Punto. Aquí estamos hablando del ejemplo, qué ejemplo tan puntual acerca de allá en México, si alguien quiere abortar tiene el derecho puede abortar porque ya fue legalizado el aborto. Mas sin embargo, este artículo y estas palabras le dan derecho, ahora sí que al médico cristiano, de decir, ¿sabes de qué? De acuerdo a mis principios y éticos y mis condiciones, no lo practico. Y ahí él es librado. De lo contrario, si quedaría como está, él está obligado, ahí se alcanza una pena de una demanda y alcanzaría cárcel, no solo para su trabajo, alcanzaría cárcel. Entonces aquí le dan un derecho, la palabra no es lo mismo libertad que derecho. Juan 1:12 nos dan la potestad, nos dan derecho, es decir, ahí se defiende el cristiano médico de acuerdo a sus convicciones. Les pongo una paloma. El asunto aquí, no estamos peleando contra la Iglesia Católica, estamos peleando contra los antivalores, contra los anticristos, contra aquellos que practican otra cosa. Esta es la esencia de este artículo. En la parte de abajo es donde le pega, con mucho respeto, a la Iglesia Luz del Mundo, le pega a ellos, con mucho respeto digo. Mucho respeto digo esto. ¿Por qué? Porque aquí mutila la Iglesia, a la Luz del Mundo y a cualquier otra religión o denominación que diga, voy a hacer mis actos en Guadalajara y voy a levantar la mano a fulano de tal. Aquí está diciendo, no podrá utilizar los actos públicos de expresión esta libertad con fines políticos. Eso es lo que está pegando a los que tal vez sí lo practican. Perdón si alguien ofendido. Aquí es una igualdad, es piso parejo. Piso parejo con la Iglesia Católica, piso parejo con la Iglesia Evangélica y no permite. Ahora, en el artículo 24, normal como está, sí lo puede hacer. Aquí hay que ver contra quién le pega. ¿Quiénes están haciendo manifestaciones en Monterrey? No la Iglesia Evangélica. Los cristianos trinitarios no están haciendo manifestaciones cristianas, manifestaciones en marchas. Es específicamente la Luz del Mundo, con mucho respeto. Entonces, hay que ver contra quién estamos luchando. Respeto al credo, solamente es eso, es donde pega. Muy bien, esa es su apreciación, esa es su apreciación. Cada quien tenemos el derecho de pensar y dejar de pensar. Hay una señorita que ha estado levantando su mano desde hace mucho y perdónenme que no le había dado la palabra, por favor. Fuerte, por favor. Analizando, ¿verdad? A grosso modo todo lo que se ha estado hablando en esta noche. Mucho se ha hablado referente a lo que dice la reforma del artículo 24 en cuanto a los puntos de ética, de conciencia y de religión. Uno de los puntos que yo analizaba, porque yo también me he puesto a analizar todo esto, ¿verdad? Yo también soy hija de Dios, pero creo que al Estado no le compete legislar sobre la ética ni sobre la conciencia, sino al Estado le compete legislar sobre la libertad que ya tenemos, sobre la libertad que ya tenemos el derecho de ejercerla. Entonces, yo no le veo ninguna razón de ser por qué se tenga que hacer estas reformas. Ahora, hablaron de una, como decía el pastor Edelmiro, ¿verdad?, de una tolerancia. O sea, cada quien tenemos un cierto grado de tolerancia, cada quien tenemos una ética y cada quien tenemos una convicción de la religión que profesamos, de nuestros principios y de nuestros valores. Pero no conforme a eso
nos puede legislar el Estado. Bien claro, se hablaba ahorita, otra persona lo decía, que tiene que estar completamente separado, y por esa razón trabajó y luchó tantos años Benito Juárez, porque tuviéramos un Estado separado completamente de la religión. Y una de las cosas que a través de la reforma del artículo 24, que le va a pegar a 4 artículos más, va a hacer que precisamente la libertad con la que contamos actualmente en expresión, la libertad con la que contamos actualmente en podernos reunir donde queramos, en poder profesar la religión que queramos, todas esas libertades van a quedar coartadas y van a quedar legisladas por el Estado. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es realmente, aparte de todo lo que se ha visto, por ejemplo, la historia que con todo respeto nos contó ahorita la diputada de las personas que venían de El Salvador y eso? Perfecto, esa es la ética, esa es la moral, esos son los principios que tenían esas personas. Otros que no hubieran tenido esos principios, dejan al chiquillo abandonado, ¿verdad? Pero estamos hablando que el Estado no se va a regir así, porque cada persona que va a estar legislando va a tener una diferente conciencia y una diferente manera de pensar y una diferente ética. Entonces, aquí lo que se habla es de que lo que es la ley es la ley, y lo que es ¿cómo se llama? La religión es la religión. Eso se tiene que dejar por aparte, porque tenemos que respetarnos. Otra de las cosas que decían era que, ¿por qué razón aquí no se permite que en el Congreso o en los puestos públicos se mencione a Dios? Pues simple y sencillamente porque somos laicos. Ahora, que si en Estados Unidos se permite, perfecto, esa es una manera como ellos lo establecieron desde un principio. Pero quiero decirles que aún en Estados Unidos ya no se permite con la misma libertad que antes, puesto que ya se sacó la Biblia de las escuelas y ya se ha hecho muchísimas cosas porque no haya una libertad tan amplia como allá antes. Vamos a terminar de escuchar el comentario, y si lo puede, por favor. Sí, a esto vuelvo a lo mismo. ¿Qué finalidad realmente hay en los asuntos para que se tenga que cambiar el artículo 24 y nos tenga que perjudicar al agravarse 4 artículos más? A mí me gustaría, aparte de la opinión que ya nos ha otorgado tan amablemente la diputada, vino a acompañarnos la licenciada Yareli, y se había quedado en que se le iban a dar 6 minutos para que ella pudiera expresar algunas cosas. Me gustaría que pudiésemos escucharla también. Ok, un momento, vamos a escuchar la respuesta de los que están aquí atrás. Tomando el tema, seguimos con el tema de la ética. Creo que no nos ha quedado muy claro. No está estableciendo el artículo de ninguna manera cuál va a ser la ética, porque precisamente cada uno en nuestro interior tenemos convicciones éticas que van de acuerdo a nuestras creencias. Lo que está haciendo la reforma es garantizar que se respete el derecho de que cada quien las tenga. Y definitivamente tenemos que tener muy claro, y por eso les ponía yo el ejemplo, que esto tiene que dejar de ser una pelea de ángeles contra demonios. La cuestión es lo que le corresponde, y precisamente de ahí que proviene la separación iglesia y Estado, lo que le corresponde a los ministros de culto hacer para que esa verdad prevalezca. Es su tarea de evangelización, es lanzarse en la defensa de esa verdad que sabemos que existe, que es única, que permanece y que perdurará por siempre. Sin embargo, volviendo a una sociedad como lo somos, una sociedad del siglo XXI, se debe respetar a las personas que disienten de nosotros. No debe ser una tolerancia agresiva. Aquí lo que tenemos que hacer es armonizar, porque la gran verdad que nos ha dejado Jesucristo es amarnos los unos a los otros. Y precisamente con amor es como vamos a tocar esos corazones para que crean en esa verdad. Pero precisamente en ese espíritu de amor viene el respeto, y por lo tanto garantizarle sus convicciones éticas. Y que cada quien las crea, porque la ley no establece cuáles van a ser los cánones, ni establece el gobierno va a dar incentivos a las personas que tengan mayores índices de ética o no nos estamos metiendo en nada. Y quisiera pedirle por favor a la señorita que hizo la pregunta
habla de 4 artículos más que le pega la reforma del artículo 24. Si fuera tan amable de explicarme cuál es su idea, cuáles son esos 4 artículos y de qué manera les pegan. Sí, por favor. Nada más menciono los artículos porque el título ya lo tenemos encima. Sí, así. Según su... El artículo 3, que como no hay tiempo, cada quien lo puede leer en su casa si agarra, por favor. Tercero, ¿cuál otro? El tercero, el quinto. Pero sí es bueno que digas, no te afecta. Sí, en una palabra. Ok. Tercero es educación, tengo entendido. La libertad precisamente de la enseñanza, porque ahí se me tenían a través de los valores, a educarse los valores que quieran poner. Bueno, ahí respondo inmediatamente. Para eso está la reforma del artículo 40 y vuelve a poner la laicidad del Estado. Para que en la educación se garantice esa laicidad que hay Estado. ¿Cuál es el otro artículo? Un momento, Yo quisiera, porque tiene mejor todas las respuestas en la licenciada Larena, por favor, ella lo... Adelante, solo sí que... Nada más sea puntual, por favor, licenciado. Se afectan los artículos 3, 5, 24, 27 porque en la minuta del artículo 24 constitucional señala que México no está bajo los estándares constitucionales, a la altura de los estándares constitucionales de países como España, como Colombia, como Bolivia, como África del Sur. Perdón, voy a suplicar a la persona que está hablando por ahí, como afirmando, como que guarde silencio. Escucho una voz hasta acá. Bueno, yo soy Javier García Chávez, licenciada en Derecho, y estoy en el movimiento de Foro Cívico México Laico, integrado por jóvenes, también adentro de esta lucha está la lucha masónica del Estado. Se afecta el artículo 3, 5, 24, 27 y 130 constitucional. La misma minuta de la Cámara de Senadores señala que México no está a la altura de los estándares constitucionales contemporáneos y menciona una serie de cerca de 10 países, dentro de los cuales está España con el artículo 16, y nos hace mención del derecho comparado. Viene la pregunta, ¿qué tienen esos países que nuestro país no tiene? Y al ir a analizar cada uno de esos artículos, la Constitución española, el artículo 16, donde habla precisamente de la libertad de convicciones, de libertad de religión y libertad de conciencia, señala que el Estado tiene que pagar una mensualidad a través del episcopado mexicano español para que se les pague a los maestros la educación religiosa que se imparte en las escuelas, como la materia de español, matemáticas, y consta en la jurisprudencia y consta en la misma legislación española. Ustedes lo pueden constatar en la página de internet. También están las exenciones de impuestos a la Iglesia Católica. Por eso se van a modificar. Ya existe el día 11 de octubre del 2012, precisamente en la Cámara de Senadores, ingresó una minuta señalando la modificación y reforma al artículo 3 constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 24 es la caja de Pandora. Ahorita no han podido hacer nada precisamente porque existe el artículo 24 constitucional. Lean ustedes cómo está viviendo en España precisamente en cuestión de la educación. Ahí se imparte la educación católica obligatoriamente. Aún cuando se les dice a los niños que tienen su objeción de conciencia, cuando una asociación religiosa minoritaria acude adjudicándose la discriminación, la misma jurisprudencia les dice: no ha lugar a tu petición, porque en este caso existe un concordato que se llama de cultura y educación, celebrado entre el Vaticano y España, de manera que esto protege rotundamente la práctica del catecismo, tiene otro nombre, no recuerdo ahorita, en este aspecto. Entonces, el artículo 27, ya nada más para terminarlo, el artículo 27 se modifica en lo siguiente. Todos esos países tienen algo en común, y precisamente es darle a título gratuito todos los bienes que la Iglesia Católica ha poseído en el pasado. Si eso se aplica en nuestro país, estamos hablando de nuevamente un despojo de más de la mitad del territorio español, de más de la mitad del territorio mexicano, como lo refiere Lucas Alamán. El artículo 130, que implica la separación Estado y Iglesia, queda completamente eliminado
porque en esas constituciones que la misma minuta tiene, y lo cual ustedes lo pueden constatar, que no estamos inventándonos frases, ustedes pueden constatar la legislación española, pueden constatar la jurisprudencia, en donde las minorías religiosas acuden ante la Suprema Corte de España exigiendo que también sean exentas de impuestos, y lo mismo le dice, no al lugar, porque en este caso existe otro concordato que se llama económico, y en el cual se otorgan esos beneficios. En nuestro país, ¿cómo se aplicarían? De veras, estos beneficios serían para todas las asociaciones. Estamos hablando de cerca de 7,000 asociaciones religiosas, y si no es así, ¿por qué entonces se nos pone España como un ejemplo? También nos mencionan Alemania. Nuestro país en 1857 ya reconocía la libertad de creencias como un derecho natural del hombre. Así lo estableció, de hecho, Benito Juárez. Un derecho natural del hombre. Sin embargo, en 1992 se hace esa reforma del artículo 3, y lo pueden verificar en los periódicos oficiales de la Federación. Cuando se modificó el artículo 24, se modificó el 3, el 5, el 27 y el 130 juntitos. Ustedes lo pueden verificar dentro de lo que está en el periódico oficial, lo cual a nosotros nos lleva a esta pregunta. Entonces, ¿en qué libertades y en qué se nos están ampliando? ¿Abarcará entonces este beneficio a todas las asociaciones? Nosotros hemos estado en el Congreso y a duras penas están peleándose el presupuesto para la educación laica. ¿Cómo entonces le harían para la educación pública? La reforma ya está, y yo lo dejo a conciencia. Analicen cómo está España. Nosotros no estamos inventando algunos foros. Yo soy de la plataforma de profesionistas, y ha habido abogados y ha habido personalidades como Jorge Carpizo Mangrego, como investigadores de universidades, rectores de universidades, constitucionalistas, y que ellos avalan que México va directo a un cambio que va de retroceso. Nosotros en Alemania en 1945 se estaban masacrando a más de 6 millones de judíos. Sí, gracias. Bien, pues muchas gracias. Vamos a tener respuesta a este planteamiento. Y señores, son ya las 7 de la noche, después de las 7 de la tarde. Obviamente el tema es un tema que da para muchísimo más. Y obviamente también no es este lugar para tomar acuerdos y decisiones. Hemos venido a dialogar, a escuchar, y eso del Reino de España desde el 27 de septiembre de 1821. Por ende, no existe una conferencia del Episcopado Mexicano Español, y si se arguye que España, como ejemplo entre esta lista de países en la minuta, es precisamente porque en España, en aras de esta libertad religiosa, se retiraron los crucifijos de las escuelas públicas, precisamente para que no agredieran a personas que profesaban otras religiones. Sin embargo, recordemos que el Reino de España sí no es un estado laico. Ellos sí tienen una religión oficial. México no. México es un estado laico. Por lo tanto, precisamente vamos a escuchar. El retiro de estos crucifijos que hace España es para... no precisamente España va a ser un estado laico hasta que no ellos establezcan cuál es su rumbo, pero son un país aparte. En México, donde se les toma como ejemplo nada más, es precisamente en el respeto hacia otras religiones. Hacemos otra precisión histórica. Jorge Carpizo MacGregor falleció ya hace algunos años, entonces está participando ya. Entonces, digo, vamos a hacer esas precisiones. Ahora, en cuanto a la minuta que nos habla de que viene en la reforma del 24, no es cierto. La minuta en su párrafo penúltimo nos dice que no causará impactos en los artículos, en otros artículos, y que no derivará en alguna otra acción que contravenga la ley. En el supuesto caso que hubiera una minuta aparte del artículo 27, que tengo entendido que es el de las posesiones del Estado, donde se le cedieran algunos privilegios a las iglesias, o el artículo 3 que se quisiera quitar la palabra laico, que no viene en el espíritu de esta reforma que estamos promoviendo, que es la del 24 y el 40. Si se habla de otra reforma, yo le digo, licenciada, yo soy el primero en sumarme a usted en que no se quite la laicidad del Estado y que no se le den privilegios a las iglesias, pero es una reforma totalmente independiente a la que se está planteando del 24 y el 40. No existe dentro de la minuta ninguna reforma al 3,
ni al quinto, ni al 27. Esa es una historia totalmente aparte y que precisamente en el espíritu de buscar preservar la libertad religiosa, también tenemos que garantizar las libertades que ya hemos conquistado para ser una sociedad realmente laica y no ateizante. No sé si algo más quisieran agregar. Nada más rápido la precisión sobre Benito Juárez. Se ha hablado mucho de que Juárez no estaba de acuerdo con la libertad religiosa y yo les quiero hacer rápidamente esta precisión. Benito Juárez, Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada elaboraron el documento de justificación de las leyes de reforma en la Constitución de 1917. Ellos, Benito Juárez, explicó las razones fundamentales de dichas leyes. En el texto destaca en primer lugar el reconocimiento claro y explícito de la libertad religiosa, de la cual este documento elaborado por Juárez dice: la libertad religiosa es importante por ser esto necesario para su prosperidad y engrandecimiento, a la vez que una exigencia de la civilización actual. Es decir, Benito Juárez estaba de acuerdo del Estado laico, pero sí la libertad religiosa, porque él entendía, como todos entendemos, que Estado laico no es sinónimo de ateo. Estado laico quiere decir respetuoso de las creencias de los demás y un Estado en donde no se profesa el Estado, ¿verdad? No es confesional, no practica. Entonces, yo creo que también esta persona importante, don Benito Juárez, que tanto respetamos, el benemérito, don Benito Juárez estaba de acuerdo con el Estado laico y con la libertad religiosa. Señores, vamos a terminar esta tarde. Les agradecemos mucho su atención.